Muy buenas noches. Para seguir con la docencia de la Sociedad Panameña de Urología, pues continuamos con un tema que es complemento en parte también con las técnicas de resección que ha mencionado mi compañero. Mi nombre es David Hernández, médico residente de urología del segundo año del Hospital Santo Tomás. Bien, entre los principales objetivos que vamos a tratar en esta docencia es explicar más que todo los conceptos generales de la quimioterapia, el impacto que tiene sobre el cáncer de vejiga no musculoinvasor, los principales agentes que se utilizan para la terapia, para la quimioterapia intravesical, la frecuencia, la dosis de administración, los estudios comparativos de quimioterapia intravesical. eh, en este caso vamos a hablar también de la BCG, de la inmunoterapia, que sería como el centro de esta charla, porque una de las principales interrogantes y de los problemas que afrontamos actualmente es que no contamos con un suministro constante ni de gran cantidad de este tipo de de, de fármaco, pues para realizar, para el tratamiento de este tipo de patología no musculoinvasiva de cáncer de vejiga. Estudios comparativos con la inmunoterapia, qué hacer pues en la era de la escasez de la BCG, mencionar pues cuáles son las indicaciones actuales de algún second look, qué hacer si no hay BCG y pues entre todo esto pues las conclusiones. Eh, bien, iniciando es importante y esto ya se explicó en charlas anteriores, en docencias, que para poder tratar idealmente a un paciente hay que tenerlo estratificado. Y para eso, tanto la guía europea como la guía americana nos dan una serie de divisiones en base a riesgos, tanto bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, en la cual dependiendo de en qué grupo está el paciente, asimismo se va a beneficiar del tratamiento, pues que tiene más indicación según las últimas publicaciones. Cabe destacar, aquí vemos las dos estratificaciones de riesgo, en la cual pues puedo decir que la americana tiene para el riesgo intermedio, pues está mucho más estratificado, pues aparece pues un TA multifocal, un alto grado TA menor a 3 centímetros, un bajo grado T1, mientras que en la europea aparece en realidad el riesgo intermedio como un, una patología que tiene características que no están ni de bajo riesgo ni de alto riesgo, pero sí que tiene un subgrupo a nivel del alto riesgo, que es muy alto riesgo, que son tumores, pues, aproximadamente T1, grado 3, de alto grado, asociado con carcinoma in situ concurrente, y que esto va a determinar, pues, de esta forma el tratamiento mejor a elegir. Recordemos que el centro de esta docencia es el tratamiento del cáncer de vejiga no musculoinvasor. Bueno, además de la estratificación en base a riesgo del cáncer de vejiga no musculoinvasivo, es importante también tener y saber en base qué riesgo de progresión y llámese riesgo de progresión, la aparición de un TA, un T1 o un carcinoma in situ durante el seguimiento, o qué riesgo, perdón, qué riesgo de recurrencia es la aparición de un TA, T1 o un carcinoma in situ versus y qué porcentaje o riesgo de progresión. Y progresión, llámese un paciente cuya patología, pues, progresa, valga la redundancia, en un T2 o una patología músculo-invasiva. Para esto tenemos estos dos tablas de riesgo. De la más importante es la EORTC, que es la de la de European Organization for Research and Treatment of Cancer, ¿sí? Que en base a una puntuación me va a determinar a mí qué probabilidad de recurrencia tiene el paciente y qué probabilidad de progresión. Y este puntaje es de gran importancia para poder elegir
pues los tratamientos, la quimioterapia o la inmunoterapia y en qué pacientes pues hace más impacto este tipo de tratamiento. Y vemos que es una de las indicaciones actuales de las guías pues de manejo de este tipo de cáncer en la actualidad. Entre los fármacos vamos a iniciar con la quimioterapia intravesical, que es la instilación de un fármaco en una dosis específica dentro de la vejiga, aproximadamente en un tiempo, aproximadamente son 2 horas, que va a tener una actividad local sobre la masa tumoral. Entre los más comunes y conocidos y utilizados son la mitomicina C, que es un alquilante, este inhibe la síntesis de DNA. Esta es una molécula que tiene alto peso molecular, lo cual tiene una ventaja porque evita la absorción a nivel sistémico, es muy poco probable que esto ocurra. Es mucho más efectiva para un pH mayor a 6, en la cual vamos a ver más adelante que estudios utilizan la alcalinización de la orina para poder que esta sea más efectiva. La dosis usual, aproximadamente 40 miligramos. Hay estudios que utilizan 30, hay estudios que lo han bajado hasta 10 en aproximadamente, pues en solución salina, en agua estéril, perdón, de forma intravesical. El principal efecto, la mielosupresión. Esto es bajo, muy bajo lo que es el riesgo porque la absorción sistémica es poca y también produce mucha dermatitis a contactos y síntomas de vaciado. El tiotepa, que es un agente alquilante, también inhibe la síntesis de DNA. Aproximadamente las dosis son 60 miligramos en 30 o 60 ml de solución salina normal, instilados cada semana por 6 semanas. Este tiene bajo peso molecular, o sea que la absorción sistémica es mucho mayor y su principal efecto adverso es la mielosupresión. La epirubicina, que es una antraciclina, que son agentes citostáticos obtenidos a partir del cultivo de Streptomyces bacterium, él inhibe la síntesis de DNA, tiene un alto peso molecular, la dosis es aproximadamente de 40 a 100, en aproximadamente lo mismo de solución salina normal, y los efectos adversos más que todo son la mielosupresión y los síntomas también de vaciado. La valrubicina es también un tipo de antraciclina de alto peso molecular. La dosis son 800 miligramos en 55 ml de solución salina instilada cada semana por 6 semanas. Los efectos adversos generalmente son los efectos irritativos. La gencitabina pertenece al grupo de los análogos de los nucleótidos. Es específica para la fase celular. Ella destruye las células en la fase S y también bloquea la progresión del ciclo celular de fase G1 a fase de S, que es la fase de síntesis. Ella tiene poca absorción sistémica y la dosis aproximadamente son 2.000 miligramos diluidos de 50 ml de solución salina intravesical por 2 horas cada semana, número 6. Los efectos de la mielosupresión y también los síntomas irritativos de vaciado. Aquí vemos uno de los primeros estudios, un metaanálisis acerca de eh, donde se mostraba que una simple, inmediata instilación posoperatoria de los agentes de quimioterapeutas de forma intravesical disminuía el riesgo de recurrencia en pacientes con un estadio T1 en el cáncer de vejiga. Esto es un metaanálisis cuya estructura ellos eligieron pacientes con cáncer primario, ya sea grado T1, TA, sin carcinoma in situ, que se dio pues aproximadamente del año 1981 al 2002. A estos pacientes fueron randomizados, en la cuales esto se le colocó instilación de uno de los 4 medicamentos. Aquí se evaluaron tanto la epirubicina, la mitomicina C, el tiotepa y la pirubicina, que entre las principales conclusiones, y como vemos en los gráficos de Forest Plot, vemos que para un intervalo de confianza verdaderamente hay una disminución de recurrencia casi en todos los fármacos en aquellos pacientes que se les realizaba resección transuretral de vejiga más la instilación inmediata de el agente quimioterapéutico. Las conclusiones de pues el riesgo de recurrencia aproximadamente fue un 39% versus un 48% con resección sola. Y esto también en un subgrupo mostró que los pacientes que tenían tumores múltiples
múltiples, definitivamente tenían un porcentaje, una recurrencia de 68% con RTU versus 38% con una sola. En pacientes con tumores múltiples tenían un riesgo de recurrencia mucho mayor de 68% versus un 38% con una sola lesión. Entonces, esto daba una sugestión de que para tumores múltiples, una sola instilación de estos fármacos de quimioterapia intravesical es subóptima, y eso lo vamos a ver complementado más adelante. Aquí tenemos un estudio, una revisión sistemática, en la cual eh, en la cual se produce pues un metaanálisis en la cual donde se randomizan o se evalúan estudios randomizados donde se compara una simple instilación de terapia intravesical esto, versus una resección, más resección transuretral versus una resección sola en paciente PT1, en cáncer de vejiga. ¿Cuál es la diferencia de este estudio? Además que pues, es más reciente, es aproximadamente pues, del 2008. Este estudio hacía una subclasificación, porque en el estudio anterior no había una adecuada estadificación y una adecuada estratificación de los pacientes para calcular el riesgo de recurrencia y el riesgo de progresión. Entonces, este metaanálisis sí mostró el impacto que tiene la instilación inmediata más RTU versus el RTU sola en este tipo de pacientes estratificados. Entonces, aproximadamente en la cual 2.278 pacientes randomizados 1.161 es el control versus 1.117 en la instalación. Se le dio un seguimiento a 6 años de recurrencias y a 9 años para la sobrevida, en el cual el total de la población era un 74.3% eran PTA, un 52.8% eran bajo grado, y un 6.6% eran alto grado, y solamente hubo pues un paciente con carcinoma in situ. En esto, pues, en resumen, vemos que la instilación inmediata de quimioterapia redujo el riesgo relativo de recurrencia en un 35% y la tasa de recurrencia a 5 años fue del 14% en pacientes con una tasa de recurrencia previa, en los cuales se mostró que la instilación inmediata más RTU era mucho más efectiva en aquellos pacientes que tenían un riesgo de recurrencia con un puntaje menor a 5, en los cuales había un puntaje de acuerdo a la escala que expliqué anteriormente, la ORTC, mayor a 5, pues ese riesgo pues fue mucho mayor a la recurrencia que en los pacientes. Aquí vemos entonces las gráficas de Kaplan-Meier, en la cual vemos donde hay un mayor porcentaje de probabilidades de recurrencia en aquellos pacientes que se le da solamente la RTU sola versus la RTU más la instilación inmediata postoperatoria. Con respecto a la mortalidad, pues no tenía un gran impacto a nivel de la mortalidad ni tampoco pues a nivel de la progresión. Consideraciones de la quimioterapia intravesical. Bien, la instilación, es importante adicionales y hay que determinar verdaderamente qué nos dicen pues las guías con respecto a esto. Las instilaciones adyuvantes adicionales, además de la instilación inicial, depende del riesgo, del pronóstico del paciente. En riesgo bajo está considerado que una instilación única es el tratamiento estándar y completo. Pero en pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto, carcinoma in situ, pues vemos que esto no es así. Y lo muestran que para riesgo intermedio, pues dar solamente una instilación inicial, esto posterior a la RTU, se considera una terapia incompleta como lo vimos en el primer metaanálisis.
El tiempo y la frecuencia de repetir las instilaciones de quimioterapia son controvertidas. Estudios que voy a mostrar más adelante, donde se llevó la instilación de quimioterapeutas, esto específicamente mitomicina C, 1 año, 2 años, 3 años, en pacientes con riesgo intermedio se vio que mayores a 1 año no había una diferencia significativa con respecto a los resultados que habíamos tenido esto con la duración de un solo año. Entonces, aquí vemos entonces esto con respecto a la evidencia. Este es uno de los estudios en la cual se quiere, se, se describe el programa y la duración de la quimioterapia intravesical en pacientes con, espérense un momento que algo no me está pasando. Perdón, que algo no me corre acá. Este es un estudio en donde se muestra, se describe la programación y la duración de la quimioterapia intravesical en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor. Es una revisión, se vio específicamente en los pacientes que se les daba y que se quería demostrar en este entonces. Bueno, al paciente tú le haces una resección transuretral de vejiga del tumor. La comparación entre una instilación inmediata del procedimiento, aproximadamente los estudios dicen que hay esto dentro de las primeras 24 horas, pero que hay mejores resultados en las 2 primeras horas, versus le haces la resección y le haces una instilación diferida. Y aquí mostró específicamente para la mitomicina, la epirubicina, en dosis de 30 y 50 respectivamente, que no hubo una diferencia significativa en la reducción de la recurrencia. Es decir, un paciente es lo mismo hacer una resección esto, y instilación inmediata que única que en pacientes que le das una resección y le empiezas un programa de otras instilaciones, de otras adyuvancias en la segunda, desde la segunda a la cuarta semana. No hubo una diferencia significativa, lo cual era de suma importancia porque a veces nos contamos con los fármacos para la instilación en el momento de la resección transuretral de próstata, de vejiga, perdón. Eh, el detalle es que estos conceptos se van a ir aclarando pues poco a poco. Eh, este estudio respondió muchas de las interrogantes para el tratamiento y la utilización de estos agentes de quimioterapia intravesical. Entre las preguntas que respondió, pues los pacientes de bajo grado, dice, se puede obtener los mismos o mejores resultados obtenidos con una instilación inmediata en comparación con múltiples instilaciones retrasadas después de la RTU. Pues definitivamente los resultados aquí sugieren que una instilación inmediata de epirubicina podría no ser menos efectiva que un curso retrasado de múltiples instilaciones de epirubicina. Es decir, en pacientes de bajo grado, si le hacen la instilación inmediata versus una instilación diferida, el resultado es el mismo. El detalle es en los pacientes de bajo riesgo, que sí hay un impacto, pero no puede ser instilación única, sino que tiene que ser una instilación continua. Entonces, otra de las preguntas que respondió esto es, en una instilación inmediata, aún es importante si es planeado administrar quimioterapia a largo plazo. Entonces, aquí hubo una evaluación de a 6 meses y a lo paró mitomicina C versus adrianomicina, en la cual aproximadamente el porcentaje de recurrencia en una instilación inmediata y dar instilaciones pues a largo plazo fue aproximadamente 43.8% versus el 55%. Y a los 12 meses en realidad no hubo una diferencia significativa. De las principales conclusiones que sacamos de este estudio es que los pacientes de riesgo intermedio a los que se les da instilación y mantenimiento por 1 año hay disminución en la recurrencia y que estos mismos pacientes se llevaron a 2 años y a 3 años de tratamiento
de mantenimiento y no hubo diferencia significativa, pero es a los pacientes de riesgo intermedio, como lo vemos acá, pues encerrados pues en rojo con respecto a la mitomicina, no hubo una diferencia, 20% versus 17%, esto, esto con respecto al tiempo que se le da la instilación del fármaco. La quimioterapia intravesical asistida por dispositivos. Esto es una nueva tendencia actualmente que ayuda a mejorar la efectividad de la quimioterapia, la administración de estos tipos de fármacos de forma intravesical. Tenemos la hipertermia inducida por microondas, que se ha comprobado en estudios que el aumentar la temperatura hace que la masa tumoral tenga tanto pérdida de actividad metabólica como desnaturalización proteica, y además de eso aumenta la perfusión. Y todos estos factores ayudan a tener una actividad local mucho más efectiva de estos agentes quimioterapéuticos. La quimioterapia intravesical hipertérmica. Más adelante vamos a mostrar un estudio de gran importancia en la cual se administra específicamente la mitomicina C a través de un dispositivo de radiofrecuencias que aumenta la temperatura, como le dije, a nivel local, y hay mayor y mejor actividad de la mitomicina C a nivel de la masa tumoral. También tenemos la electromotividad para la administración de drogas de quimioterapia, que es el EMDA, que también más adelante voy a mostrar un estudio bastante interesante, porque estas dos opciones son lo que ha mostrado actualmente que tiene una efectividad en pacientes de alto riesgo en el cáncer de vejiga, esto no músculo invasor. Esto es un estudio que encontré bastante interesante, un estudio japonés, en la cual pues dice verdaderamente, es un estudio randomizado, control, en la cual él muestra la eficacia y la seguridad de la irrigación de solución salina de forma continua, después de realizar una resección transuretral de tumor de vejiga en pacientes pues que de tumor de vejiga no músculo invasor. Porque esto responde, pues hay momentos en los cuales no tenemos el fármaco para realizarle la irrigación en el momento, ni tampoco la podemos hacer para realizarlo de forma diferida. Esto sí es un tumor de bajo riesgo. Entonces, este estudio, los criterios de inclusión fueron sospecha citoscópica de tumor vesical bajo riesgo o riesgo intermedio, en la cual fueron 250 pacientes randomizados uno a uno, en las cuales se comparó mitomicina, 30 miligramos en 30 ml de agua destilada, una instilación única intravesical, versus eh, todo esto, pues después de haberle realizado la resección, versus la instilación o el lavado vesical continuo, en una estructura de a la primera hora, 2 litros por hora, a la segunda y tercera, 1 litro por hora, y a las 15 últimas horas, 500 ml por hora, en la cual se vio que en los pacientes de bajo riesgo, con un score, según la escala de riesgo, pues de 0, no hubo diferencia significativa en la recurrencia con respecto a la mitomicina versus la instilación continua de solución salida al momento pues de haber realizado la resección. Y en los pacientes de riesgo intermedio, pues con un riesgo de un puntaje de 1 a 9, pues esto tampoco se vio diferencia, no hubo diferencia significativa, pero sí hubo una tendencia en que tenían pues los mismos resultados. Eh, Ahora muy bien, vamos a hablar acerca de la inmunoterapia y la BCG. El mecanismo de la BCG en el cáncer de vejiga. Inicialmente, pues para hablar algo de historia, el doctor William B. Collins en el año 1891 trató pacientes con cáncer de vejiga con inyecciones de Streptococcus piógenes y secuencialmente una mezcla de Streptococcus piógenes y Serratia marcenses. Todo esto fue descubierto inicialmente por una tendencia
fue un biólogo que vio que verdaderamente aquellos pacientes que tenían una tuberculosis diseminada tenían menos presencia de cáncer agresivos, y entre estos, pues el cáncer de vejiga. Y eso fue pues, el biólogo Raymond Pearl, que pues vio pues, esta característica en aquellos pacientes que tenían tuberculosis activa. El primer uso reportado fue por Morales et al. En el año 1976, y desde entonces se ha mantenido como el standard of care en el manejo de cáncer de vejiga no músculo-invasor. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción de la BCG es que ella es detectada, se une a los receptores a nivel del urotelio, a nivel de el cáncer también de la masa tumoral. ¿Qué hace? Hace una reacción que produce la estimulación de células dendríticas, y además de ello produce un efecto citotóxico directo a nivel de la masa tumoral. Además de eso, a través de los receptores y de la presencia de fibronectina, integrina alfa 1, 5, beta 1, ella produce una internalización. Esto se internaliza, los bacilos producen una respuesta con la presentación del antígeno, la formación de citoquinas a través de los receptores, Toll-like receptor, ICAM1, la secreción de interleuquinas 6, 8, factor de necrosis tumoral, y esto produce un reclutamiento de células inmunológicas, llámese granulocitos, CD4, CD8, natural killer, macrófagos. Y estos, a su vez, entonces producen una respuesta con la producción de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 2, y esto también produce pues una respuesta inmunológica de citotoxicidad a través de los CD8 linfocitos, los macrófagos y los natural killer. Entonces, el sistema inmunológico, eh, esa respuesta que produce a nivel del sistema inmunológico, pues es la base del tratamiento con la BCG. Bien, la BCG, estos son bacilos vivos, entre hablar generalidades, estos vivos atenuados, específicamente inicialmente pues fueron el Mycobacterium bovis, derivados de él. La terapia con BCG, pues para hablar generalidades, es la terapia hoy por hoy que disminuye recurrencia y progresión. Y es por esto que es de suma importancia, pues, determinar las estrategias que vamos a tomar en una situación como la que contamos actualmente, que no hay suficiente BCG. En los estudios, pues, de Solsona et al., él reportó que había un 12% de progresión para BCG versus 29% para aquellos pacientes que no utilizaban, o en los pacientes que no se utilizaba pues la BCG. La BCG es superior a la quimioterapia intravesical para el carcinoma in situ y para tumores de alto grado. Y también se ha visto una buena efectividad en tumores de riesgo intermedio, pero eso lo voy a mostrar más adelante en unos estudios bastante interesantes. Y el 64%, de 4 a 5 años, quedan libres pues, de enfermedad, esto con respecto al carcinoma in situ. La eficacia. La BCG y la resección transuretral de tumor vesical es superior, obviamente, a la resección sola en prevenir recurrencia, también en prevenir progresión. Y en los estudios de BCG con dosis de mantenimiento hay una reducción aproximadamente del 32% de riesgo de recurrencia comparado con mitomicina C, en la cual esto principalmente hay que destacar que fue estos resultados en base a la dosis de mantenimiento, que vamos a mostrar un estudio más adelante. Hay un metaanálisis bastante interesante acerca del Genital Urinary Cancer Group, en la cual hubo una reducción del 28% de la progresión, tanto en tumores TA1, T1 papilares como en los carcinomas in situ. Y este tipo de inmunoterapia no es tan efectiva en pacientes mayores a 70 años. Y eso se debe a que la BCG depende, como vimos, de producir una respuesta inmunológica en el paciente. Los pacientes arriba de 70 años, pues se ha demostrado que por la longevidad tienen un grado de inmunosupresión y definitivamente no producen los mismos efectos que una persona de menor edad.
Entre los diferentes estudios que se han publicado pues, en el 2003, en las cuales pues, la BCG es superior a la mitomicina en reducir, en reducir la recurrencia en los tumores de alto grado. Hay diversos metaanálisis, entre estos, este es donde describe la eficacia de, una, de un tratamiento de mantenimiento a largo plazo de BCG versus el tratamiento de mitomicina C también de mantenimiento. Entonces, en estos pacientes, pues analizaron específicamente la frecuencia de recurrencia en pacientes con TAT1, tumores sin carcinoma in situ, en las cuales eran aproximadamente 89 pacientes con recurrencia de cáncer de vejiga, esto no músculo invasor. Ellos fueron randomizados para recibir BCG y mitomicina C, en los cuales se dieron 5 instilaciones seguidas de una mensual por 2 años. La mitomicina pues se realizó pues con alcalinización de la orina, en la cual esto se vio que aproximadamente el 80% de los pacientes con mitomicina C pues tuvieron recurrencia versus el 59.1% con inmunoterapia. Aquí vemos las gráficas de Kaplan-Meier, en la cual la azul es BCG, donde se ve un menor porcentaje de probabilidad de recurrencia y también de progresión. La gráfica de acá al lado es el índice de mortalidad específica y mortalidad acumulada, en los cuales menciona que los pacientes eh, que le daban BCG tenían un menor riesgo de muerte y que como esos pacientes pues vivían más, tenían un porcentaje o una mayor probabilidad de mortalidad de mortalidad, es decir, de fallecer por alguna u otra enfermedad que no fuera por el cáncer de vejiga, obviamente, y esa sobrevida se la daba pues el tratamiento pues con la BCG. Este es un estudio en la cual, más que todo descriptivo, comparativo, él compara la eficacia de la BCG intravesical versus la mitomicina C y también de la utilización de otras terapias duales en el cáncer de vejiga no músculo invasor, en el cual en este se compara específicamente la BCG, el interferón alfa 2 beta, que bueno, vamos a ver el papel de esta combinación específicamente en pacientes que fallan a la terapia de la BCG, en la cual muestra que hay el porcentaje de recurrencia en tratados con esta combinación, pues es mucho mayor en BCG sola versus BCG con interferón. Obviamente los efectos adversos, una de las principales eh, diría yo, piedras durante el camino de la BCG, de la inmunoterapia, es los efectos adversos que siempre son mucho más establecidos que al compararlo con los agentes quimioterapéuticos. Por ejemplo, vemos pues, la hematuria en un 72.7%, la fiebre, la disuria se vio más en la BCG, la cistitis se vio más en la BCG. Entonces, acá abajo es un adelanto de lo que voy a hablar más adelante. Esto es una tabla comparativa donde muestra el, la mejor efectividad en aquellos pacientes comparada con la BCG de aquellos pacientes que también se le da quimioterapia intravesical a través de dispositivos como que producen hipertermia. Y esto pues lo voy a mencionar más adelante en un estudio que es el EMDA, que es electromotividad para la administración de drogas. Eso es lo que es. La toxicidad en la inmunoterapia, pues como lo mencioné, es de suma importancia. Hay síntomas leves, que es la cistitis, la disuria, la hematuria, malestar general, fatiga, fiebre baja. Hay varios pues, síntomas clave que hay que tener en cuenta. Entre los síntomas locales, las guías dan ciertos pues, manejos para
paciente, si hay una cistitis, pues las fenazopiridinas, si los síntomas persisten, pues posponer la instilación, tomar un cultivo, si el cultivo sale positivo, pues dar antibiótico. Con respecto a la hematuria, excluir pues cistitis hemorrágica, si la hematuria persiste, definitivamente realizar algún tipo de citoscopía para ver si hay presencia del tumor vesical, pues si esta no es, pero las orquitis, las reacciones granulomatosas, pero lo más temido son los efectos sistémicos por la absorción, en la cual definitivamente si la fiebre persiste mayor a 38, pues hasta se debe considerar si tiene signos de sepsis, pues hospitalizar al paciente y pues iniciarle la terapia antifímica a este tipo de pacientes, porque se ha visto la persistencia y estos efectos sistémicos va a variar dependiendo de cada cepa. Eh, y hay unas que tienen menos efectos sistémicos y por eso vamos a ver más adelante que han tomado ciertas modificaciones con respecto a la dosis. Dosis óptima de BCG para la inmunoterapia. Eh, la administración consta de una dosis pues, de inducción, aproximadamente, inicialmente eran 120 miligramos, con la cepa de Cognaut es 81 miligramos, y una de mantenimiento. ¿Sí? El esquema de mantenimiento, el más utilizado es el esquema de LAM y el Southwest, que es el más utilizado, en la cual consiste en una instilación semanal por 6 semanas, seguidos de una instilación cada semana por 3 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y así hasta llegar a 3 años. Otro esquema, que es el que aparece en las guías europeas, es la instilación semanal, cada semana por 3 semanas, a los 3, 6, a las semanas 3, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses. Entonces, esto es un esquema un tanto distinto, pero la verdad no se ha visto diferencia significativa, pero sí puedo mencionar que en los estudios el que más se veía es el esquema de LAM. Con el fin de reducir la toxicidad, pues bajar la dosis es una opción y eso se mostró en un estudio prospectivo aleatorizado del Grupo Oncológico Español, en la cual reveló que una disminución notoria de la toxicidad sí baja sin bajar la efectividad, en lo cual se analizaron 500 pacientes que tenían características de tumores de bajo, de riesgo intermedio y de riesgo alto, en la cual se comparó 81 miligramos de instilación versus un tercio de esa dosis, que era 27 miligramos, en las cuales se vieron que no hubo cambios en la efectividad, específicamente en tumores de bajo y de riesgo intermedio. En los tumores de riesgo alto se recomienda dar la dosis de mantenimiento y la dosis de mantenimiento completa. Entonces, Mujilla y colaboradores, esto es otro estudio en el 2005, en la cual también hicieron un cambio en la dosificación, en la cual sí se vio una expresión en la efectividad, en la cual utilizaron 40 miligramos en 43 pacientes, que estos sí tenían carcinoma in situ, alto riesgo, y sí hubo una respuesta completa en un 84% de los pacientes, pero esta no ha sido pues eh, tan, tan aceptada. Bien, entonces lo que dicen las guías es para riesgo intermedio, pues la terapia no más de un año, ¿sí? Y aproximadamente sí se puede bajar de 81 miligramos a 27 miligramos, es decir, un tercio de la terapia para el mantenimiento, pero en riesgo elevado, pues esto no tiene gran efecto porque hay disminución en la efectividad. Las consideraciones especiales en el carcinoma in situ. Bueno, este es un estudio donde hay una evaluación retrospectiva de pacientes con carcinoma in situ, en la cual hay una completa respuesta, se ve aproximadamente en el 48% de los pacientes con quimioterapia intravesical versus 93 pacientes con inmunoterapia. Pero como vemos aquí en la gráfica de Force Plot, aquí vemos que específicamente los resultados de la evaluación de esos estudios de forma retrospectiva, hubo mayor efectividad en aquellos pacientes que se le daba inmunoterapia con una dosis de mantenimiento, como vemos acá en el círculo rojo.
Vemos acá también las gráficas de Kaplan-Meier, en la cual hubo una mejoría y una disminución en el riesgo de recurrencia y pues a nivel de la mortalidad sí no hubo una diferencia significativa esto al comparar la mitomicina C, esto más mantenimiento versus la BCG más mantenimiento, definitivamente. Entonces, lo que dicen las guías en el carcinoma in situ, pues un procedimiento endoscópico esto solo no es lo ideal y la BCG en ese tipo de tratamientos, pues eh, produce una respuesta, disminuye también la cantidad de cistectomías y disminuye lo que es el riesgo de progresión en ese tipo de tumores. Las categorías de tratamiento no exitoso con BCG, bueno, esto es aquellos pacientes en los cuales le das BCG, tanto inducción como mantenimiento, y no hay una respuesta, en los cuales se dividen en tres categorías, que son los refractarios, que ya sea un tumor T1 de grado T o de alto grado, que se presenta a los 3 meses de haber terminado el tratamiento, o que se presenta pues a los 6 meses, o un carcinoma in situ que se presenta en el tercer mes y que persiste al sexto mes, esto durante el curso de mantenimiento. También otra categoría es la recidiva del tumor, y también tenemos los tumores que no responden a BCG, en los cuales definitivamente en estos pacientes que se le hizo resección y se le hizo inducción y se le está haciendo mantenimiento de BCG, y en las citocopías de seguimiento se ve pues que hay aparición de un CIS o la persistencia de un tumor de alto grado. Entonces, a los pacientes que no tengan esto o que tienen poca tolerancia a la BCG, pues no están dentro de esta categoría. Entonces, las opciones de tratamiento con estos tipos de pacientes, pues la citoctomía radical a los no respondedores, las instilaciones asistidas por dispositivos, la inmunoterapia intravesical a través de de un Mycobacterium flei, esto a través que sale a través de una reacción un poco específica, la inmunoterapia sistémica, los anti-PDL1 con el pembrolizumab y la terapia genética a través de los tipos de vacuna, utilizando adenovirus como la PAMVAC y la ALT-801, la utilización de interleuquina 2. Eh, Existen muchas tendencias para el tipo de tratamiento de estos tipos de pacientes que no responden a la BCG. Y entre ellos, pues también están aquellos pacientes que no responden a la BCG, pero que de cierta forma tú le puedes dar algún tipo de terapia preservadora. Es decir, no ofrecerle de entrada una cistectomía radical. Y esto es en ciertos pacientes, no es aquellos pacientes que reciba un sí, sino que recurre definitivamente un tumor de más bajo grado, un T1, un TA, en la cual hay estudios que ya tienen bastante tiempo en la cual se les puede dar otra inducción de BCG, en la cual hay una respuesta hasta un 30%, pero en los pacientes con CIS, esto sí se le puede dar un segundo curso de BCG, pero cuando se ha visto que más del 50% tienen una progresión después de darle dos programas de inducción con BCG, cuando producen generalmente recurrencias, generalmente es con progresión, metástasis, músculo invasor y demás. Por eso que hay que seleccionar a los pacientes que se le puede dar una segunda inducción de BCG. Entonces, entre las indicaciones generales, pues generalmente un paciente que no desea, que no es apto para la cistectomía radical, se le puede brindar terapias conservadoras de vejiga. En los pacientes con TA de alto grado, pues las recurrencias en los estadios T1 tienen un 65% de respuesta a otro ciclo de BCG de inducción.
En pacientes con recaída temprana, la BCG se le podría ofrecer otra inducción con un 40% pues, de respuesta. Y sí, para recaídas con CIS o tumores de alto grado, pues sí se ha visto que definitivamente se ha visto un 80% de progresión en estos tipos de pacientes en la cual la BCG pues no se le ve un impacto a estos tipos de pacientes que tienen recaídas con CIS, con tumores de alto grado, brindarle una segunda inducción de BCG, pues no tiene mucha efectividad. El panorama genómico en el cáncer de vejiga es de suma importancia actualmente. Hay unos estudios en los cuales han mostrado los genes alterados más frecuentes y entre ellos podemos destacar el ARID-D1A. ¿Y por qué este es importante? Porque se ha visto que hay una tendencia que cuando hay la presencia de este gen alterado, existe en este tipo de paciente una predisposición a no responder a la BCG. Entonces, también se están enrolando pues ciertos biomarcadores y estos ciertos tratamientos para eso, inhibidores de ERS2, metiltransferasa, pero son estudios pues que se están pensando, pero definitivamente es hacia donde vamos, que es el estudio genético y a qué paciente pues poder brindarle de salida BCG o definitivamente no porque tiene un ARID 1A. ¿Qué pasa actualmente? El desabastecimiento de la BCG, pues empezó aproximadamente en unas publicaciones el 2012, en las cuales esto ha producido pues que se produzcan otras cepas. Hay una cepa pues de Tokio que tiene gran cantidad de efectos adversos porque la cepa que se estaba produciendo a nivel de Sanofi a nivel de Canadá, pues tiene muchos problemas con respecto a, hubo contaminación, también en la, reproductividad. Entonces, esto ha provocado que muchos en los países, las diferentes sociedades, pues haga un ajuste en el tratamiento de la inmunoterapia. Ya estoy por terminar. La opción para tratar el cáncer de vejiga no músculo-invasor en tiempos en los cuales hay escasez de BCG. Las opciones que tenemos son quimioterapia intravesical hipertérmica, como lo mencioné más adelante, la electromotividad, que es llamada iontoforesis, la secuenciación, es decir, si tengo poca BCG y es un paciente que se beneficia de darle BCG, puedo hacer secuenciación con mitomicina. Hay un estudio que voy a mostrar acerca de eso. La disminución de la dosis, de la frecuencia, aún hay un estudio que se está enrolando, que está todavía, y utilizar también los cócteles. Este es un estudio en la cual se produce un estudio internacional multicéntrico prospectivo randomizado fase 3, en la cual aquí se muestra la efectividad de la instilación de quimioterapia intravesical, específicamente mitomicina, con la quimiohipertermia, es decir, con un dispositivo, específicamente el Synergo System, que por radiofrecuencia aumenta la temperatura, como les expliqué anteriormente, de la masa tumoral, y esto produce una mejoría en el porcentaje de recurrencia. Aproximadamente aquí tenemos las gráficas de Kaplan-Meier, en la cual pues se ven que en los pacientes a los cuales se le dio quimiohipertermia tuvieron una mejor respuesta, una menor probabilidad de recurrencia y y una disminución también de la recidiva. Y también tuvieron un impacto muy importante en el forest plot, que vemos que hubo un perfil de tolerancia mucho mejor para la quimiohipertermia que para la BCG. Aquí tenemos la mitomicina C asistida por iontoforesis, que la iontoforesis es la MDA, que es la electromotividad para la administración de drogas. Esto utiliza una sonda especial en la cual produce un curso de electricidad que me va a mí a producir tanto algo de hipertermia como una distribución en base al flujo de electrones de la mitomicina C. Y esto, aunado, esto es un estudio muy interesante, fase 3, en la cual se hace una secuenciación BCG, mitomicina más el MDA versus BCG sola, en lo cual los resultados son
disminución de la recidiva, disminución de la progresión en tumores de alto grado y en carcinomas in situ, que es una opción que tenemos para cuando aquellos pacientes pues que no tenemos BCG. Eh, este es un estudio interesante en la cual se utilizó la secuenciación de mitomicina C, BCG, para ver si no tengo tanta mitomicina para producir un programa de mantenimiento, cómo puedo secuenciarla y ver si tiene efectos eh, en el porcentaje de recurrencia. Y lo que se vio fue, definitivamente, como vemos en la gráfica de Kaplan-Meier, hubo baja recidiva, no hubo mejoras en la progresión, pero sí al combinar mitomicina y alternarlo con BCG, lo que sí hubo fue mucha más toxicidad. Entonces, en un análisis en los subgrupos, aquí vemos el forest plot, vemos que en el riesgo intermedio fue donde se benefició del tratamiento de la secuenciación, específicamente los tumores T1 y en pacientes menores a 65 años. Esos fueron los que tuvieron más impacto en base a la secuenciación, mitomicina y esto BCG. Aproximadamente 405 pacientes fueron los que se enrolaron en este estudio en el 2015. Y aquí tenemos otro estudio publicado en el 2010, interesante, son alternativas cuando no tenemos suficiente BCG o no tenemos BCG, que es los cócteles de los fármacos para quimioterapia intravesical. A estos pacientes pues se comparó desoxirrubicina sola, BCG sola y mitomicina, desoxirrubicina y cisplatino intravesical. Aquí vemos el esquema de administración y donde se vio aproximadamente 290 pacientes diagnosticados con cáncer de vejiga, no músculo invasor, tratados con RTU, en los cuales los resultados fueron la intolerancia se vio mucho más para la BCG y que hubo tasas similares de recurrencia, como vemos en la gráfica de Kaplan-Meier, para BCG versus aquellos pacientes que tenían el cóctel de mitomicina, desoxirrubicina y cisplatino intravesical. Este es un estudio que pues, era la esperanza en la cual este busca ver si alterar la frecuencia de la instilación de la BCG tiene los mismos efectos con respecto a la recurrencia y a la progresión. Esto es un estudio en la cual tumores de alto grado, no músculo invasor, de cáncer de vejiga, en la cual se quiere comparar el estándar de número de dosis de instilaciones de BCG versus un número de dosis reducido de instilaciones de BCG. Este es el esquema del estudio, los principales objetivos, que es el tiempo a la primera recurrencia, 15 instilaciones aproximadamente versus 9 instilaciones. El estudio es llamado Nimbus y que se iba a presentar este año en la reunión de la Sociedad Europea, pero bueno, por las situaciones actuales de pandemia, pues no se presentaron y no se han mostrado a la luz los resultados de este estudio. Conclusiones. Es de suma importancia, pues, estratificar a los pacientes de acuerdo al riesgo, utilizar las escalas de Cueto, de Ort, para elegir el tratamiento y saber qué esperar. Los tumores de bajo grado, la instilación única de agentes quimioterapéuticos es el tratamiento completo. Y ya vimos que se puede hacer al momento de la cirugía, dentro de las primeras 2 horas tiene mejores resultados, pero se puede hacer en las 24 horas versus diferida a la segunda semana, pero con instilaciones adyuvantes. Se ha visto que tienen los mismos resultados. El tumor es de riesgo intermedio, la instilación única de quimioterapia es un tratamiento incompleto. En tumores de riesgo intermedio se puede utilizar quimioterapia, pero utilizando quimioterapia tanto inicial como de mantenimiento. No hay diferencia significativa en el riesgo intermedio a darle quimioterapia de mantenimiento 1 año versus 2 o 3 años. No hay diferencia significativa. Y se ve beneficio de quimioterapia de mantenimiento en el riesgo intermedio de 1 año, pero no hay diferencia, como lo mencioné. La BCG pues, es superior a la quimioterapia intravesical para CIS alto grado, por eso que las nuevas tendencias a buscar otra opción para tratar a estos pacientes en la era que no contamos con tanto BCG, tener en cuenta la toxicidad
Los esquemas más utilizados para BCG son de mantenimiento, es la de la LAM y Southwest. Cursamos actualmente con un desabastecimiento en la cual tenemos que hacer definitivamente cambios en los protocolos. Si metemos un paciente en una dosis de mantenimiento, si es de alto grado y requiere pues 3 años de mantenimiento, pues definitivamente buscar otras alternativas como eh, la quimioterapia, la quimioterapia hipertérmica, la iontofóresis, eh, la secuenciación, buscar todo este tipo la genómica también en el cáncer de vejiga cada vez causa más impacto en el tratamiento con la presencia del ARD1A y la falta de BCG en tumores de alto riesgo, pues tomar en cuenta pues las medidas que he tomado. Y gracias, y bueno.